Grabar y comparto pantalla y les comento algunas cosas, y si no las entienden me frenan, y si las entienden avanzamos. No me gusta explicar, me gusta que resolvamos juntos, pero bueno, estamos medio complicados con los tiempos. Bueno, eh, voy a tomar para completar la explicación al compañero de ustedes este circuito donde aparece un emisor común. Y les voy a dar algunas pautas de cómo trabajar. Y vamos a tratar de responder rápido estas preguntas. Vamos a tratar de hacerlo en la mitad de este bloque. Es muy rápido, yo reconozco que es muy rápido, pero bueno, son los tiempos que estamos manejando ahora. En todo caso, después frenamos un cachito. Supónganse que ustedes tuvieran esta configuración, que es una configuración de emisor común, que algunos me preguntaron. Acuérdense que hacen... Bueno, lo que dibujé en azul es lo que es el amplificador en sí mismo, y lo demás, lo que está en rojo, es lo que pone el usuario. En esto no podemos intervenir en el valor de RL, tampoco podemos intervenir en el valor del excitador, es lo que va a usar el usuario, y nosotros lo que sí tenemos que hacer un amplificador que responda a los requerimientos de ese usuario para este valor de RL y para este excitador. Por eso está puesto por separado. Cuando ustedes hacen un estudio de un amplificador, hacen dos análisis diferentes. Uno es el análisis estático, que con el análisis estático tratan de determinar dónde está el punto Q. En el caso del dispositivo de los bipolares, bueno, vemos en qué lugar del codito está metido el punto Q. En realidad, acuérdense que asumimos que la tensión vale siempre 0,7 volt. Lo que hacemos es determinar cuánto vale la corriente. 1 mA, 2 mA, 3 mA. A eso me refiero cuando digo en qué lugar del codito estamos parados. Aunque la realidad puede ser distinta, ¿no? Puede ser que tengamos 2 mA y 0,65 de volt, pero ese efecto del cálculo no cambia absolutamente nada. Bueno, cuando hacen el análisis estático, lo que asumen es que, imagínense que aquí donde está este cable hubiera un switch. Cuando encienden el equipo, hay un transitorio, los capacitores se cargan, este capacitor se carga, este capacitor se carga, todo se carga, y en el momento que se cargan deja de circular corriente. Ustedes de la manera que explican esto, esta sería la explicación desde la electrónica. Yo siempre soy partidario de dar las explicaciones desde la electrónica, desde lo que está ocurriendo con el circuito, porque si yo lo entiendo el circuito, si lo comprendo, lo puedo ayudar a que funcione mejor. Si lo transformo en una expresión matemática, y a lo mejor ya ahí pierdo un poquito el enfoque electrónico, y cuando la situación se complica no sé muy bien qué hacer. Así que tienen siempre que intentar no transformar los problemas de electrónica en problemas matemáticos. Si bien tienen que usar muy bien la matemática, porque los números tienen que funcionar bien, pero tienen que lograr algo más todavía, también saber por qué esa matemática es como es. Interesante, es un desafío bastante grande. Bueno, entonces decía, ustedes lo que dicen de esta XC, lo voy a escribir acá, aquí abajo, y de paso voy a escribir más o menos, ¿no? XC dicen que es igual a 1 dividido 2 por, después lo mejoro, yo hice los dos, por pi, por F, la frecuencia, por C, por F, por C. ¿Está bien? Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que como la frecuencia es 0, ustedes dicen esto, entonces, y F es 0, y F es igual a 0 Hz. Una cosa, siempre pongan todas las unidades, no pongan F igual 0, porque 0 es nada. Es un 0 que tiene unidad, pongan 0 Hz. ¿Y por qué digo poner unidades? Porque cuando ustedes cuando plantean ecuaciones, a veces no ponen las unidades, a veces no, muchas veces no ponen las unidades. Y el tema es que cuando uno trabaja con un circuito tiene que hacer dos cosas. No solamente hacer bien el cálculo, sino también mirar que las unidades coincidan, porque a veces uno revisando dice, uy, de este lado tengo miliamperes y de este lado tengo volt. Hay algo que es medio raro. Y les sirve incluso para darse cuenta qué es lo que están haciendo mal. Entonces, una cosa que es muy importante que hagan es el balance de unidades. Así que hay que poner todas las unidades. Bueno, yo puse la unidad,
Y fíjense, ahora yo esto ya lo sé, digo, bueno, si en donde está la F pongo un 0 Hz, y 1 dividido 0 dicen que es un circuito abierto. Así que esto es un circuito abierto. Esta es la otra cosa que ustedes pueden explicar, ponen esa formulita mágica y lo resuelven. A mí mucho de eso no me gusta. Sí me gusta que lo pongan después que me contaron lo otro. Pero bueno, o lo pregunto, ¿pero qué pasó con el capacitor? Lo que sea. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y por otro lado, la tensión, este generador BS se reemplaza por su resistencia interna que vale 0 ohm, lo que está escrito acá. Bueno, entonces una vez que hicieron eso, ustedes, bueno, acá, ¿qué pasa? Esto se abrió, esto se abrió, esto se abrió, y quedó el circuito que está dibujado. Se fue muy lejos el circuito. Vamos a subir un cachito. Total, creo que se ve. Bueno, ahí está dibujada la situación. Queda este circuito que está acá. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Eso por un lado. Bueno, cuando hacen ustedes el circuito dinámico, esto es una manía de viejo, ¿no? Porque no haría falta hacer eso. Bueno, entonces digo, este fue el análisis estático. Esto es para, lo que mostramos acá lo que mostramos acá abajo es para el análisis estático. Cuando ustedes hacen el análisis dinámico, proponen otra cosa. Proponen que las reactancias capacitivas son cortocircuitos y proponen que BCC se reemplaza por un cablecito, por su resistencia interna que vale 0 ohm. Eso es lo que ustedes dicen. Bueno, vamos a pensar qué significa que la reactancia capacitiva sea un cablecito. Significa que si la comparo con otras resistencias que aparecen en el circuito, por ejemplo, la resistencia RIA, que la vería entre este punto, perdón, esta RI que veo entre este punto y este punto, o esta RIA que veo entre este punto y este punto, aunque la RIA no tienen que marcarla ahí, tienen que marcarla de este lado. Pero yo la voy a marcar acá por una razón. Lo que están diciendo es que lo pueden poner como un cable, porque para un determinado valor de frecuencia es como si esto no estuviera, fuera un cablecito, y lo que veo acá es lo mismo que veo acá. La RIA que hay de este lado es la misma RIA que hay de este lado. ¿Y qué es lo que estoy diciendo en realidad? Que la impedancia que hay entre este terminal y este terminal, entre este punto y este punto, es mucho más grande que esta que está acá. O lo que estoy diciendo es que esta impedancia que aparece en paralelo con esta es mucho más chica que esta que está acá. Es eso lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que estoy diciendo. Que puedo pensarlo para esos valores de frecuencia como un cable, lo puedo pensar como un cable, lo puedo pensar como un cable. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque comparado con la resistencia que tienen en serie, resultan mucho menores. Y comparado con las resistencias que tienen en paralelo, también resultan mucho menores. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces, ¿qué es lo que queda? Y acá me queda un cable, acá me queda un cable, acá me queda un cable. Es eso lo que pasó. Ustedes vieron con Daniel que pueden levantar una curva de respuesta en frecuencia. Y veía una curva de respuesta en frecuencia que tenía una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que acabo de decir recién? Perdón. ¿No? Todo bien por ahora. ¿Sí? Bueno, entonces sigo. Entonces vuelvo a decir, análisis dinámico, lo que dije recién, no voy a escribir una nueva formulita, ¿no? Análisis dinámico. Entonces ustedes dicen que las XC tienden a esto, ¿no? Lo que decía recién, a cortocircuito por lo que acabamos de decir. Si ustedes hacen la formulita, bueno, también van a llegar que acá en lugar de poner f igual 0, usaban f igual infinito, pero en realidad, vieron que para hacer esto ustedes dicen si la frecuencia es muy alta, un cortocircuito, y la aplicación que dan es esta, ¿no? Si f es alta, pero ¿qué significa que f es alta? Y significa que f es mayor que la frecuencia de corte inferior, eso es lo que está significando. Entonces, todos los numeritos que ustedes calculan, todos los que obtienen, son válidos para la frecuencia de corte inferior del dispositivo. La característica de transferencia, sí, arranca de un valor muy chiquitito, se estabilizan los valores que, me voy a colocar acá, un valor muy chiquitito, se estabilizan los valores que ustedes calculan, y después se vuelve a caer.
por otro fenómeno que después veremos. Pero digo, cuando estamos hablando de análisis dinámico, decimos que estas reactancias, las de los capacitores, pueden reemplazarse por cortocircuitos, nos estamos refiriendo a frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte inferior. Y ustedes ahí hacen la famosa aproximación que dicen que pueden pensar que esto es infinito, y si esto es infinito, significa que la reactancia capacitiva vale 0. Bueno, es lo que está escrito acá, yo lo explico a Daniel, no lo voy a contar. Perdón, es lo que está acá y no lo voy a contar. Ahora, una pregunta. ¿Vieron que yo les digo a ustedes que BCC se reemplaza por su resistencia interna que vale 0 ohm? Discúlpenme que estoy viendo acá, sí me da una bronca bárbara tener que explicar de esta manera, porque es un mamarracho. Si tuviera un pizarrón, sería tan fácil. Ahora cuando vamos al recreo a las 10:30 vamos a tratar de armar el pizarrón y probamos a ver si lo puedo contar con el pizarrón, que cambia totalmente. Decía, si ustedes dicen que BCC tiende a 0 volt, que su resistencia interna tiende a 0 volt. Es más, ustedes dicen que un generador ideal tiene una resistencia interna que vale 0 ohm. ¿Qué significa eso para ustedes? Si dicen que un generador ideal tiene una resistencia interna que vale 0 ohm. Alguno puede hablar y decir, digan qué les da. Cuando ustedes escuchan que algo es ideal, ¿qué se imaginan enseguida? No me dejen solo, díganme algo, por favor. No sé, que tiene valores estables, que no tiene pérdidas. Está bien, me mataron con eso. Está bien. Pero vos antes habías dicho una resistencia de 0 ohm. Claro, cuando ustedes... Es un cable eso, digamos. Sería... Claro, cuando ustedes dicen BCC, lo reemplazan por su resistencia. Cuando ustedes tienen un excitador, dicen que lo reemplaza por su resistencia interna. ¿Ven, por ejemplo, este que está acá? Este que está acá, ese es un excitador ideal. Y lo que hago es poner la resistencia RS por fuera del excitador para convertirlo en un excitador real. Entonces esta es una fuente ideal que junto con su resistencia RS en serie se transforma en un generador real. Todo dispositivo tiene a la salida una resistencia, que es la resistencia de salida. Entonces, esto es ideal y todo el conjunto es real. Entonces mi pregunta es, lo mismo puedo decir de esta fuente continua. Esta fuente continua tendrá una resistencia de salida y nosotros decimos, reemplazamos a B y C por su resistencia interna que vale 0 ohm. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa decir que una fuente de alimentación tiene una resistencia interna que vale 0 ohm? ¿Es que es ideal? Y eso será... La tensión aplicada va toda directa a la carga. Bueno, ¿y eso será cierto? ¿O nos están engañando? En realidad las fuentes siempre tienen una pequeña resistencia interna, igual que el capacitor en alta frecuencia responde como si tuviera una impedancia muy baja, pero no es 0, etcétera, pues no es lo mismo que un cable, es decir, el componente físicamente no es igual, pero bueno, suponemos que se comporta y... Bueno, pero entonces ¿vale entonces reemplazarlo por 0 volt o no? ¿Vale o no eso? Sí, para un análisis, digamos, como que se puede despreciar algunos efectos, pero digamos que es válido. ¿Puede pasar que en un circuito eso no ocurra y que sí tenga que tener en cuenta la resistencia de salida a la fuente? Esa es mi pregunta entonces. Y bajo ciertas condiciones puede ser. Bueno, en esa... Pero tendría que ser muy particular. Bueno, les voy a decir algo. Si se dan esas condiciones y ustedes son jefes del ingeniero que les viene a decir que se dieron las condiciones para que eso ocurra, lo echan inmediatamente. No le den ni 10 segundos de más y le digan, bueno, muchas gracias, te vamos a pagar toda la indemnización completa, te vamos a pagar unas vacaciones para que no nos... en Miami para que no nos critiques y te queremos mucho. Y lo echan. Les voy a mostrar algo. A ver, hagan una cosa. Si ustedes van a mi imagen que aparece ahí en algún lado arriba y pinchan en el cuadradito, van a ver en la pantalla completa. Si ustedes pinchan ahí donde hay 3 puntitos y van donde dicen Pin Video,
aparezco yo en grande en la pantalla. ¿Puede ser? Perfecto. Están viendo pantalla completa ahora, ¿no? ¿Sí? Sí. Todos. Bueno. Les voy a contar qué significa eso. Significa lo siguiente, que es un buen ingeniero el que tienen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes diseñan esto, cuando uno diseña una fuente, uno le dice al ingeniero, bueno, mira, quiero una fuente que entregue 12 volts, acá en la salida, no me importa que esté esta ROUT, ignoro la existencia de la ROUT. Digo, quiero una tensión de 12 volts para una corriente de 1 ampere, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, a ver, si yo, por ejemplo, hago 12 volts dividido 1 ampere, sería el equivalente a tener una carga RL de 12 ohms, ¿no? Porque 12 volts dividido 1 ampere son 12 ohms. Bueno, significa esto, que cuando diseñe la fuente, va a hacer que esta resistencia de salida sea mucho menor que 12 ohms. Mucho menor. Cosa de que cuando se establezca la corriente, porque puse una resistencia de 12 ohms, que es su máxima carga, la caída de tensión sea tan chiquitita que esto siga valiendo los mismos 12 volts, que ni me di cuenta que la tensión cayó milivolt, que sea indetectable, que no lo pueda medir. Es eso lo que está diciendo. Ahora, cuando yo hablo de una RL, hablo de una resistencia equivalente. Imagínense que estos 12 ohms o estos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos les dije? 1 ampere. 1 ampere sea todo lo que consume el amplificador que ustedes diseñaron. Corriente de polarización, corriente de señal, que sea el máximo que va a consumir el amplificador que ustedes hicieron es ese. 1 ampere. Esta RL representaría los consumos del amplificador que ustedes construyeron. Entonces, claro, está bien decir que la resistencia de salida va a valer 0, porque cuando yo construya el amplificador que ustedes diseñaron, cuando lo construyan, saben cuánta corriente va a consumir. Entonces van y dicen al compañero de ustedes que está en la parte de diseño de fuentes, mirá que necesito una fuente que entregue 100 mA y una tensión de 12 volts. Bárbaro, ahí lo tenés. Si consume menos, sigue teniendo 12 volts. Si consume 101, se caerá. Probablemente no, pero suponiendo, se caerá. Entonces, si ustedes van y le dicen a su compañero, che, mirá que se me está cayendo la tensión. Viene con el tester, mide y dice, che, mira, acá tenés 101 mA. Y yo le hice para 100 mA. Bajala a 100 mA a ver qué pasa. Perfecto, se acomodó, listo, no me reclames más. Entonces, por eso digo, cuando ustedes dicen que van a reemplazar a BCC por su resistencia interna, que vale 0 ohm, y la están considerando ideal, lo que están diciendo es que está bien diseñada. Es eso conceptualmente. Cuando dicen que las reactancias capacitivas se pueden reemplazar por cables, lo que están diciendo es que están trabajando con frecuencias por encima de la frecuencia de corte inferior, y ¿vieron cuántas cosas dicen y que no sabían? Bueno, es esta la explicación. Volvemos al documento. Bueno, yo creo que más o menos quedó entendido qué pasa cuando hacen uno y otro modelo. Yo ahora voy a mostrar, bueno, ya les mostré cómo hacen el modelo entonces de continua, cortan, y queda este arreglo que está acá. No me olvidé de la pregunta de la RC, porque esta es la RC, la tengo presente, ahora la vamos a contar. Y cuando hacen el modelo dinámico, yo como recomendación haría esto. Siempre tiene una línea de tierra, ven que acá está la tierra, dibujo una línea de tierra, porque eso no me puedo equivocar, esta misma línea de tierra, y empiezo a dibujar el circuito teniendo en cuenta estas condiciones que planteamos acá. Entonces dibujo BSRS, BSRS, llego a este nodo, y cuando llego a este nodo busco todos los caminos que me llevan a tierra. Me encuentro con R2, que aparece entre este punto y tierra, dibujo R2. Me paro acá y veo que hay otro camino, puedo ir para este lado. Y este también me lleva a tierra, porque BCC se reemplaza por su resistencia interna, que es un cable, va a tierra, es decir, BCC va a estar conectada acá. Entonces también veo que entre este punto y tierra aparece una resistencia R1. Y si voy para aquel lado me encuentro con el transistor. Bárbaro. Puse R2, puse R1, puse el transistor. Perfecto, tengo el transistor. Dibujo al transistor, no reemplazo el modelo todavía. Veo que entre este punto y la tierra aparece este capacitor que se reemplaza por un cablecito, por un corto, es decir, su resistencia para las frecuencias por encima de corte inferior van a hacer que lo pueda pensar así. Es un cable. En realidad lo que estoy diciendo es que esta reactancia es mucho menor que este valor de R, es eso lo que estoy diciendo. Y después, si me paro en el colector, tengo esta resistencia RC que va a tierra a través de BCC,
Y también tengo una resistencia RL que va a tierra. Esto es un cable. ¿Por qué cuando digo que es un cable, qué estoy diciendo? Que esta reactancia es mucho menor para las frecuencias por encima del corte inferior que el valor de RL. Eso es lo que estoy diciendo. Y este es el dibujito que quedó. Y aquí está hecho el dibujito. Entonces yo lo que hago después, bueno, estas las agrupo en RB, estas las agrupo en RD o no, bueno, eso será una decisión que después verá. Pero digo, siempre hago eso, prolijito, y me acostumbro a dibujarlo. Y yo diría que entrénenlo eso, porque es algo que se lo equivoca. No es difícil, pero hay que entrenarlo, como todo. Hay que hacerlo, y mirar, y consultar, y preguntar, bueno. Acá si miran, ¿qué era lo que quería que miren? Ah, una cosa. Algo que no hicieron es poner todas, salvo alguno, poner todas las referencias. A ver, si ustedes van a plantear, vamos a mirar la parte dinámica. Si van a plantear una BS, que es la relación entre BO y BS, tiene que dibujar BO y tiene que dibujar BS. Porque además las referencias determinan el signo de la transferencia. Si ustedes van a calcular una AB, tiene que dibujar BO y tiene que dibujar BI, porque determina el signo de la transferencia. Si ustedes van a calcular una ganancia AIS, tiene que dibujar IO, tiene que dibujar IS, o si van a calcular una ganancia de una AI, tienen que considerar IO y tienen que considerar IB. Tiene que dibujar IO y tiene que dibujar IB. Es decir, que dibujen las referencias, porque son importantísimas. Determinan el signo. Y les voy a decir algo. Nosotros decimos en esta materia a veces que la fase no importa porque el oído no detecta cambio de fase. Detecta cambio de frecuencia y de cambio de amplitud, pero no de fase. Si ustedes modifican una fase, el oído no se va a dar cuenta. Pero los circuitos electrónicos sí detectan la fase. Y si ustedes determinan mal un signo y están armando un amplificador que está realimentado, que es algo que van a estudiar el próximo año, pueden pasar de tener un amplificador a tener un excelente oscilador. Ustedes van a conectar el equipo y va a aparecer una señal a la salida. Y van a tener una oscilación. Y uno va a decir, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que tiene una realimentación positiva. ¿Por qué tiene una realimentación positiva? Porque hicieron mal el estudio de signos. Entonces los signos son importantes. Bueno, más o menos acá aclaré unas cuantas cosas. Yo igual no me gusta cómo queda porque queda desordenado. Veré después si más allá de todo lo que conté, hago un documento juntando de las partes que tengo de todos lados, e incluso voy a pegar esta curva que les mostré antes, de la transferencia, alguna explicación más. Algún documentito armaré más ordenado, porque lo tengo todo escrito, pero por separado, de acuerdo a cómo voy trabajando en Avellaneda. Bueno, así que respecto de cómo dibujar esto, trabajen siempre de la misma manera. No sé si con Daniel están reemplazando el modelo del transistor o no. ¿Lo están haciendo eso? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso entonces. Vamos a reemplazar el modelo del transistor. Después, pero primero voy a ver si quieren alguna pregunta, otra cosa. Reemplazar el modelo del transistor es sencillo, no hay mucho problema. Ven que acá escribí C y me puse acá unos signos de pregunta y puse yo. Bueno, esto es algo que también les quiero explicar. Y estas preguntas se las quería hacer a ustedes. Pero vamos a hacer una cosa porque prefiero que primero sigamos con la duda que tienen ustedes. Bueno, lo importante que quería era explicarles qué está pasando con el análisis de continua, el análisis de señal, cómo pueden dibujar el modelo dinámico y que pongan todas las referencias. Eso es lo que me interesaba. Y sí voy a mostrar una cosita más. Discúlpenme un segundito y después hacemos lo que ustedes quieran. El problema que ustedes quieran, la pregunta que tengan, elegimos uno cualquiera y lo resolvemos rápido. Y esperen un cachito. Tengo que juntar esto un poco más, si no está todo... Esperen. Ahí queda todo junto. Y a ver si puedo subir este que está ahí abajo. Bueno. Y decía, respecto de esto, entonces vuelvo a la pregunta del compañero de ustedes. Anda mal esta computadora. Encima tenemos todo en contra. Digo, lo que te decía antes, fíjate. La malla de entrada, la tensión base emisor es la que tenés acá. Es esta que está acá, ¿no? Que es esta que está acá. Yo acá esto lo dibujé para hacer Thevenin, pero bueno, imagínate que esto estuviera conectado. Acá tenés la tensión base emisor. La tensión base emisor depende de la corriente IC, esta que viene por acá, depende de la tensión base emisor. Y la tensión base emisor depende de la tensión que tengo en este punto, entre base y la referencia, y la que tengo entre emisor y la referencia. Entonces, si hago eso, bueno, a ver, ¿quiénes intervienen en el valor de este punto? Y las resistencias R1 y R2. Después la otra que aparece en la malla de entrada es RE. De hecho, cuando hago Thevenin, aparece una BBB que depende de R1 y R2.
aparece un RB que depende de R1 y R2, con lo cual, bueno, el potencial en este punto va a depender de R1 y R2, este va a depender de la resistencia R, pero RC no corta ni pincha. Es más, fíjate cuál es la expresión de cálculo de IC y vas a ver que RC no aparece. Entonces RC hace lo que quiera, que no va a pasar nada. Si la sacás no va a cambiar absolutamente nada. En el único caso que cambiaría la situación es que empieces a aumentar RC, aumentar. ¿Por qué? Si la saco o bajo de su valor no pasa nada. Pero si lo subo sí tengo un problema. ¿Y cuál sería el problema? Si aumenta este valor de RC, aumenta esta caída de tensión. La corriente se mantiene constante, con lo cual esta caída de tensión sobre R se mantiene. Esta caída de tensión aumenta. Si esta se mantiene constante, si esta aumenta, ¿qué pasa con la BCE? Díganlo algunos, ¿saben? Empieza a disminuir. Disminuye. ¿Y hasta qué valor va a disminuir? Hasta la saturación. Y cuando llegue a la saturación, ¿qué va a pasar? Deja de transmitir señal. Y ahí, digamos, ya, nada, el amplificador no sirve, digamos. Si se satura el transistor, la corriente de salida ya no depende de la tensión base emisor. Depende, es como si esto fuera un switch, es como cerrar una llave, y entonces depende, la corriente colector va a ser más o menos BCC sobre la suma de RC más RE. Ya está, ya lo perdimos al transistor. Ya una vez que se saturó, el tipo ya la corriente no la determina él, pasa a funcionar como una llave electrónica, si quieren, que se abre, que se cerró una llave electrónica, la caída en una llave muy chiquitita, una caída de tensión muy chica, y es un switch. Y la corriente que circula es BCC sobre RC más RE. ¿Está bien? Ese es un transistor cuando está saturado. En la saturación pasa eso. Decimos que en saturación, quien determina la corriente colector, es la malla son todos los componentes que tienen conectados en la salida del transistor. Eso determina la corriente. ¿Quién determina acá la corriente? BCC, RC y RE. No es nuestro problema porque jamás vamos a saturar el transistor. ¿Está bien? Bueno. Y después, bueno, acá está lo que mostraron en esta segunda figurita, es cómo hacen el Thevenin. Acuérdense que desconectan la carga. Y al desconectar la carga, la tensión que tiene este punto es esta corriente por R2. La corriente que viene por acá es BCC sobre R1 más R2, y si a eso lo multiplican por R2, obtienen la tensión de Thevenin. Y para hallar la resistencia de Thevenin, lo que hacen es desexcitar. Es un método esto, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Entre este punto y tierra, R2. Y si desexcitan, si lo mandan esto a tierra, queda entre este punto y tierra, queda también la resistencia R1. Construyen el modelo de Thevenin. Thevenin dice, bueno, si ustedes aplican mi método, todo esto se puede reducir a esto que está dibujado aquí en rojo. Vuelven a conectar la carga, porque la carga es esta. Yo estoy haciendo Thevenin hacia la izquierda, por lo cual todo lo que tengo hacia la derecha es carga. Vuelvo a conectar la carga y queda el circuito. Y esto que dibujé acá, BCC, ven que acá dice más BCC, a veces nosotros lo escribimos así, bueno, quise poner de manifiesto que es lo mismo que escribir, que dibujar la fuente como está puesto acá. Esta es la malla de entrada, que la recorro en sentido horario, y esta es la malla de salida, que la recorro en sentido antihorario. Y con eso obtengo las expresiones de cálculo de IC y las expresiones de cálculo de la malla de salida. Los circuitos continuos son todos iguales, pueden tener o no la resistencia RC. Pero nada más. Bueno, más o menos conté lo que yo veía que era problemático en los circuitos. Rápido resumen, no hagan Thevenin poniendo las formulitas de memoria, porque cuando cambiemos el Thevenin, por alguna razón, que hay circuitos en donde cambia, lo van a hacer, se van a equivocar. Pongan todas las referencias, absolutamente todo. Fíjense que yo puse todas las referencias, BBB, dibujé la caída de tensión, esta caída de tensión, esto, la corriente IC, BCE, esto que está aquí. Lo mismo había hecho en el circuito dinámico, dibujé todas las referencias de todo lo que quiero calcular, y una cosa que les digo, al momento de hacer un diseño, que lo van a tener también que hacer, siempre tienen que tener visibles los dos circuitos, el de continua y el de alterna, porque lo que ocurre en uno impacta normalmente en el otro. Bueno, yo conté todas las cosas que vi como deficiencias que teníamos que resolver, no deficiencias, cuestiones a corregir. Y ahora, bueno, no respondimos esto, probablemente esto se los voy a poner en un documento para que lo respondan también, estas preguntas, y me gustaría que me digan cuál quieren resolver. Excepto el 6, que ya les dije que lo vamos a ver después, me gustaría que me digan cuál quieren resolver. Elijan uno y lo resolvemos. De la guía, cualquiera, el que ustedes quieran.
Y todo por el mismo precio. A ver, vamos a primero ver que los tienen. A ver, esperen que voy a compartir la guía. Stop share. A ver, y les pregunto. ¿Empezaron a resolver, no? ¿Problemas? Sí. Ya están resolviendo ustedes. Vamos al documento, vayan al documento. Dejen de unpin video. Algunos ya lo mandaron el problema 1 y está disponible y ya lo corregimos. Ah, no subí la corrección, me parece. Voy a subir la corrección. Me parece que no subí la corrección. Un campeón. No me acuerdo. Bueno, después está el problema 2. ¿Lo resolvieron el problema 2? Yo lo había arrancado el 2. Sí. ¿Y? Bueno, ¿y hubo problemas o no? Ya te digo. Sí, fíjate si... Mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta, hágala, ¿eh? Profesor, yo voy más o menos por el 8, ya por los problemas de diseño. Estaba haciendo algo que es generalmente los resuelvo y después me voy a simularlos como para ir viendo a ver qué es lo que puede salirme, qué es lo que puedo haber hecho mal. Por lo menos en el análisis hice eso y me sirvió como para darme cuenta de un par de cosas. Después con los diseños ya no, porque bueno, ahí ya, digamos, una vez que tengo el diseño puedo ir y probarlo, pero eh, ¿está bien hacer eso o no es conveniente? Mira, acá, te comento, yo te digo lo que yo hago, lo que yo haría, pero todos los métodos valen, ¿no? Primero haría el diseño y después haría la verificación. Yo haría la verificación y después haría la simulación. No usaría la simulación como... A ver, vamos a poner todas las opciones. Porque tú estás estudiando. Entonces yo haría primero el diseño y después la verificación. ¿Qué es lo que vas a hacer en un examen vos? En un examen no vas a tener el simulador, vas a tener Claro, sí. La verificación. Pero aún suponiendo que tuvieras el simulador, suponete que tenés el simulador y simulás y no funciona. Y lo modificás. Y vas, venís, y pensá en un contexto de un examen. Después vamos a ver qué pensamos fuera de ese contexto del examen, pero en un contexto de un examen. Vas y venís, y al final decís, no sé por qué no anda. Y pasa que tu diseño andaba, pero el problema estaba en el simulador, o porque el que bajaste no servía, o porque cambiaste de esto que cambiamos transistores, alguno no era lo que vos pensabas y tiraba otro valor distinto. Bueno, eso puede pasar. Claro. En general no va a ocurrir porque en este curso, pues nosotros vieron que Daniel tiene todo muy controlado, eso, que les pasa a los modelos, les dice cómo hacer. Es muy raro que vaya a ocurrir eso. Yo creo que si ustedes me dicen que trabajan con los modelos que hizo Daniel, que ya están probados, qué sé yo, bárbaro. Pero con otros simuladores, a ver, probaría un cachito, vería, y después si le tomo confianza, digo, bueno, con este puedo trabajar, qué sé yo. Yo imagino que el TINA va a andar bien, porque es con el que me vende productos Texas, qué sé yo. Los de Daniel sé que andan bien porque sé todo el laburo que se toma para hacerlo. Entonces, yo en esos modelos confío y en los que están en el SPICE. Ojo, por ejemplo, en el SPICE vieron cuando se bajan uno de un lado, otro de otro, ahí yo sí empezaría a sospechar. No sé quién hizo ese modelo. Es decir, si van a usar un simulador y van a usar los modelos que van a usar que sean de fuentes muy confiables. Esto es primera cuestión. Entonces, pero digo, vos en el examen no vas a tener simulador, no sé, o por lo menos a lo que es hoy no lo tenés. No. A lo mejor se puede agregar. ¿Por qué digo a lo mejor se puede agregar? Porque tal como vos decís, creo que para aprender a diseñar es una buena herramienta el simulador. Yo te digo, ¿para qué me gusta usarlo? Supongo que para lo mismo que decís vos. Que vos haces un diseño y lo terminaste. Está bueno hacer la verificación y ver si no funciona, porque entonces ahí sí digo, bueno, a ver, esto no está funcionando. Bueno, vos haces la verificación cuando corres el original. Bueno, suponete que tomamos eso como verificación. Entonces, bueno, no funciona. A ver, la ganancia me dio por encima de lo que necesito. ¿Qué puedo hacer? Y bajo la RC. ¿Cuánto la bajo? Y la bajo al próximo valor normalizado. Total. Uy, funcionó, pero ahora perdí un poco de excursión. No sé, está bueno eso. Sí, claro que está bien. Lo que está bueno es que antes de hacer el cambio, vos lo preveas, vos digas, voy a cambiar esto por esto y por esto. Y lo haces.
Si pasa eso, está bien. Si no pasa eso, sí, bueno, ¿en qué me equivoqué en el razonamiento? Pero tendría que ser ese el trabajo que haga. No que lo cambio hasta que veo que me dio el numerito. Claro, como, sí, sí, claro, se entiende la idea, es como, bueno, yo tengo alguna variable, sí, puede tocar la RC, puede tocar la RL, bueno, a ver Sí. qué pasa, como una especie también también puede ser de juego que permita como ver, digamos, variantes también del diseño, que es lo que pasa cuando tocas Seguro. Seguro, seguro. Bueno, seguro, claro que sí. Bueno, ¿cuál está perfecto eso? Bueno, es una manera de trabajar. ¿Cuál quieren resolver? Díganme y elegimos uno. Ahora estamos viendo, ¿no? ¿Ustedes están viendo ahora la guía? Sí, se ve. Bueno, Sí. bueno, ¿cuál quieren resolver? Sí. Elijan uno y lo resolvemos, cualquiera. ¿Cuál les parece más dramático? El RC sin puentear, que es un colector así, que tiene un RC que no sabemos para qué. ¿Quieren resolver esta Y configuración? quizás, no sé, base común. algún colector común o base común, que creo que son, digamos, que emisor común es el que más vimos por ahora. Sí. Bueno, elegimos. ¿Esta configuración es? Base común. Es un base común. Perfecto. Bueno, podemos resolver el base común, podemos resolver... El R sin puentear, ¿qué tal se llevan con el R sin puentear? ¿Quieren que hagamos un R sin puentear? Mejor el base. Que es justamente que dijo Daniel que no aparece nunca. Bueno, como quieran, hacemos el base, dale. Bueno, vamos a hacer el base. Base común. Bueno, cuando hacemos el base común, la parte de continua creo que no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Acá voy a hacer una aclaración, donde dice, hallar la ganancia, a ver, vamos a ver qué pide, porque me encontré con que algunas cosas están mal en los enunciados. Hallar la ganancia de tensión ABS, considerando como tensión de salida sobre la carga RL, muy bien. Hallar la AIS, muy bien. Resistencias de entrada, y bueno, tienen todos los valores del amplificador, R1 47K, R2 10K, RC igual a RE 2K2, RL 47K, este C 2 mA, este no va, este dato, obviamente, ¿no? Se dan cuenta que no va porque, a ver, para decirles, a ver si lo marca. Este no va porque, de hecho, es un valor que hay que calcularlo. Yo supongo que lo da, este valor lo dan porque como ya previamente hay un montón de circuitos en donde calculamos el valor dice, entonces ya directamente arrancar de la parte de señal. ¿Hace falta que arranquemos la parte de continua o podemos arrancar desde la parte de señal? Bueno, Me hacemos gustaría un si día. pudiéramos arrancarlo de continua, pero... Vamos a hablar de continua, dale. No, arrancamos de continua. Bueno, arrancamos de continua. Voy a ver si... Bueno, de continua. Se está por cortar, profe. Sí, lo sé. Sí. Vamos a hacer una cosa. Son las 10:35. Hacemos un recreo después de 15 minutos y yo me armo el pizarrón acá y vemos si se ve, porque si tengo el pizarrón, esto lo hacemos todo rapidísimo. 15 minutos nos juntamos. Una cosita, bueno, queda menos de un minuto. Les voy a decir algo. Por favor, conéctense. No hay nada más en Volante que para un docente que da clase hace 30 años que venga a un curso donde haya eventualmente 43 y diga que hay 9 alumnos que no vinieron. Créanme que a uno le baja mucho la gana de colaborar con el curso. Eso. Así que, y más que estoy probado como docente. Me hinchan mucho los quinotos que no me den bola. Es como se hace con todos los ayudantes. Tal ayudante no le dan bola.